Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con un texto, bueno, un capítulo concreto que es denso, pero de verdad fascinante. Es el capítulo 21, La verdad surge de la equivocación, del Seminario 1 de Lacan, el de los escritos técnicos. Nos lo han facilitado y, bueno, vamos a intentar sacarle punta. Es un material muy teórico, claro, forma parte de todo un corpus de enseñanza psicoanalítica. Pero nuestro objetivo hoy es intentar destilar esa idea central que además es bastante, ¿cómo decirlo?, contraintuitiva. La idea de que la verdad, en el análisis, no aparece tanto cuando uno habla bien, sino justo en los fallos. En lo que Lacan llama la equivocación. Es como sumergirse en los recovecos de la palabra, ¿no? En esa búsqueda de la verdad subjetiva. Exactamente. Y es bueno situarlo, como dices. Este capítulo llega después de que Lacan haya estado hablando mucho del lenguaje, de símbolos del yo. Y aquí se centra en cómo esa verdad, la del sujeto, se manifiesta en la sesión, en lo que se dice, y a veces en lo que se escapa sin querer. Y para eso hay una distinción clave que Lacan ya ha hecho antes, y que las notas del texto recuerdan, la diferencia entre error y equivocación, méprise. No son lo mismo aquí. La méprise, eso de tomar una cosa por otra, ese desliz que significa algo, esa es la clave del capítulo. Entendido. O sea que no hablamos de un error simple, no. Como decir 2 más 2, 5. Es algo más sutil. ¿Qué pasa en el discurso? Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque la base es cómo entiende Lacan el lenguaje en sí mismo. El punto de partida es fuerte, ¿eh? El lenguaje no es solo una herramienta que usamos y ya está. Es un sistema. Una estructura en sí misma. Una red que, de alguna forma, ya está ahí antes que nosotros y que moldea cómo vemos la realidad. El texto dice que esta red simbólica cubre lo real. Y aquí es crucial lo de la arbitrariedad del signo, ¿verdad? Que viene de Saussure, pero Lacan le da su vuelta. No hay una razón natural para que llamemos a las cosas como las llamamos. Es pura convención. O sea, un signo remite a otros signos, no a la cosa directamente. Pues eso tiene unas consecuencias enormes. Introduce, como dice Lacan, una especie de necesidad interna de error en cada palabra que decimos. Porque si el lenguaje no encaja perfecto con la realidad y si una palabra siempre lleva a otras, también arbitrarias, la posibilidad de desviarse, de que haya un malentendido, un error, pues está siempre ahí. Pero aquí es donde hay que hilar fino, ¿no? Porque decíamos que no es solo un error de datos. El texto habla más bien de contradicción, que aparece en lo que dice el sujeto. Exacto. Lacan se fija en cómo el sujeto, al hablar, pues, se lía, se contradice. Y no es solo por falta de lógica, es porque estamos metidos en un montón de sistemas simbólicos que chocan entre sí. Piensa en las normas sociales, las leyes, lo que nos han dicho en casa, la ciencia, la religión, cada cosa con sus reglas. Y al intentar movernos entre todo eso, el discurso tropieza. Se contradice. Como cuando alguien defiende a muerte la libertad individual, pero luego exige obedecer una norma sin rechistar, ¿sabes? Sin ver la tensión. Ese choque de órdenes simbólicos hace que el error, entendido como esa inconsistencia, sea casi inevitable. Vale. Si este tipo de error, de contradicción, es parte de hablar, de estar en esta red simbólica. Entonces, ¿cómo sale la verdad en el análisis? Parece que no hay salida. Y aquí es donde Lacan mete su giro. Su giro, la méprise, toca de cerca. No se revela cuando el discurso es más lógico, más pulido, más correcto, sino justo en los puntos donde se rompen, donde falla. La verdad emerge a través de la equivocación, de la méprise. Y los ejemplos claros son los que ya señaló Freud en la psicopatología de la vida cotidiana. Los lapsus, cuando se nos escapa una palabra por otra. Los actos fallidos, hacer algo distinto a lo que querías. Los olvidos, incluso los sueños. O sea que esos fallos que normalmente decimos, no tiene importancia, para Lacan son como ventanas. Ventanas a una verdad más honda del sujeto. ¿Y por qué? ¿Qué tienen de especial esos momentos? Pues a base teórica es la polisemia del lenguaje, que el texto lo menciona, Una palabra, un significante, puede llevar a muchas ideas. Y una idea, un significado, se puede decir con distintas palabras. Esa multiplicidad es lo que permite que uno resbale. En un lapsus, por ejemplo, se cuela una palabra que tú no querías decir conscientemente. Y para Lacan, esa palabra equivocada no es casual. A menudo revela una conexión inconsciente, un deseo ahí escondido, algo que estaba latente y ¡zas!, sale.
Entonces, el trabajo del analista sería escuchar con mucha atención no solo lo que se dice queriendo, sino sobre todo esos tropiezos, ¿no? Esas equivocaciones. Exacto. Es escuchar una palabra que, como dice Lacan de forma muy gráfica, se manifiesta a través del sujeto. A veces, incluso a pesar de él. Es una palabra que puede venir del cuerpo, como un síntoma, o que sale en el lapsus, o que se actúa en el acto fallido. El sujeto la dice, pero a menudo no sabe todo lo que significa para él en su historia, en su inconsciente. Y Lacan dice que esta palabra fallida, esta méprise, es paradójicamente más verdadera. Está más cerca de la verdad del deseo del sujeto, que su discurso consciente, que muchas veces está hecho justo para tapar o justificar esa verdad. Pero claro, aquí surge una pregunta casi directa, y parece que el texto la ve venir. Si todo lenguaje tiene esa necesidad de error, ¿por qué esta palabra que sale de la méprise iba a ser distinta? ¿No podría ser otro error, otra ilusión? Es la pregunta clave, sí. Y la respuesta que se intuye en el texto es sutil. No es que la palabra del lapsus sea una verdad absoluta objetiva. No va por ahí. Su verdad está en cómo conecta con el ser del sujeto, no tanto con lo que sabe conscientemente. Lacan diferencia entre el sujeto como discursor, el que monta un discurso intencional, lógico, socialmente aceptable, y el sujeto como sujeto hablante, o sea, el ser que está hecho de lenguaje atravesado por el inconsciente y el deseo. La palabra de la méprise, según esto, viene de ese nivel más fundamental, del sujeto hablante. Llega, como dice el texto, más allá de los límites del sujeto como sujeto discursante, pero permanece dentro de sus límites como sujeto hablante. Es una frase potente. Podríamos decir que es una verdad subjetiva, pero en un sentido muy radical. Revela dónde está el sujeto respecto al lenguaje, al deseo, a la falta, más allá de lo que él cree querer decir. No es una verdad sobre el mundo, sino sobre la estructura del propio sujeto. Exactamente. Por eso no está sujeta al mismo tipo de error que el discurso intencional. Su valor no es la exactitud, sino que señala algo básico sobre cómo está constituido ese sujeto, con sus deseos y conflictos, dentro de lo simbólico. Es una verdad que pasa en el acto de hablar, más que una verdad que se tiene como un saber. El texto da un ejemplo interesante de esto. La expresión «me falta la palabra», le mot me manque, parece un ejemplo perfecto de esta relación complicada con el lenguaje. La palabra se puede escapar, puede faltar, y eso revela un hueco en nuestro control consciente del discurso. Sí, y es curioso cómo Lacan lo relaciona con los preciosistas del 17 en Francia. Señala que esa conciencia de que la palabra puede faltar es algo cultural relativamente moderno. Muestra cómo esto que teoriza el psicoanálisis ya resuena en cómo la cultura piensa sobre el lenguaje y la subjetividad. Esa sensación de que no me sale la palabra justa o que lo que digo no es exactamente lo que quiero decir. Es algo cotidiano que apunta a esa relación no transparente con el lenguaje que explora Lacan. Y también, claro, señala la función creadora del lenguaje. Buscar esa palabra que falta puede llevar a encontrar nuevas formas de decir. Vale, entonces, resumiendo un poco el argumento central de este capítulo tan jugoso, el análisis lacaniano no busca tanto corregir errores lógicos o de hechos, ni siquiera desenterrar un recuerdo como si fuera un objeto perdido y ya está. Más bien, se centra en escuchar cómo la verdad particular de esa persona emerge, se asoma justo en las equivocaciones, en los puntos donde el discurso tropieza y revela algo más. Esas mispris son valiosas porque muestran dónde está el sujeto en la estructura simbólica, su relación con el deseo, con la falta. Exactamente. Es un enfoque distinto a otros que quizás se centran más en que la historia sea coherente, o en fortalecer el yo, o en adaptarse a la realidad de fuera. Aquí, la verdad es algo que irrumpe, que sorprende al propio sujeto, a través de las grietas de su propio decir. Y esto conecta con otra idea del principio del capítulo. Lacan discute con la idea de que lo afectivo, lo profundo, sea algo inefable, más allá de las palabras. Para él, hasta la emoción más fuerte busca decirse, realizarse en la palabra. Y es en la palabra misma, con sus deslices incluidos, donde la verdad del sujeto se expresa. La palabra plena, dice, es una forma temporal que es palabra en sí misma. No hay un más allá sin palabras, sino un decir que siempre intenta. Entonces, si intentamos sacar la esencia, el nugget, la clave de este capítulo, ¿cuál sería? Quizás esa inversión tan radical. La verdad no está en la perfección del discurso controlado, sino en su imperfección reveladora, que el sujeto, al hablar, siempre dice más o algo diferente de lo que cree o quiere decir.
Creo que esa es una síntesis excelente. La verdad, en este contexto psicoanalítico, no es la exactitud, no es que corresponda con los hechos. Es aquello que se descubre, muchas veces sin querer, en cómo funciona el lenguaje, en sus tropiezos, en sus equívocos. Es una invitación a escuchar de una manera radicalmente distinta. Una escucha que pone atención a la letra, al sonido, al desliz, tanto como al contenido que se dice abiertamente. Reconoce que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y por tanto habla así. Y claro, esto replantea totalmente lo que pasa en un análisis. No es solo recordar el pasado, es analizar cómo la estructura del deseo y la verdad de esa persona se manifiestan ahora, en el momento de hablarle al analista, con todas sus dudas, contradicciones y, sobre todo, sus equivocaciones, sus mepris. Como dice el texto, la verdad surge por el representante más claro de la equivocación, el lapsus, la acción fallida. Efectivamente, el análisis se convierte en un lugar donde esas palabras fallidas se pueden escuchar, no como errores a quitar, sino como mensajes a descifrar, como trozos de una verdad que quiere decirse. Permite entender la relación tan particular que cada uno tiene con el lenguaje, con la ley, con el deseo. Muy bien, pues creo que hemos conseguido, darle una buena vuelta a las ideas centrales de este capítulo, que no era fácil. Para terminar, como hacemos siempre, una reflexión que nos deja esto, para seguir pensando. Si aceptamos esta premisa de Lacan, que la verdad más nuestra emerge a menudo de la equivocación, del lapsus, del acto fallido, ¿qué implica esto para cómo nos comunicamos fuera del diván, en el día a día? Pensemos en cuánto nos esforzamos a veces por ser exactos, correctos, coherentes, por evitar el error a toda costa, por pulir lo que decimos para que suene perfecto. Si la verdad también asoma en el tropiezo, ¿qué podríamos estar pasando por alto? ¿Qué silenciamos cuando decimos que nuestras equivocaciones o las de otros son solo fallos tontos, ruido sin mensaje? ¿No estaremos quizá cerrando una puerta a entendernos mejor a nosotros y a los demás por buscar solo la palabra correcta? Bueno, ahí queda la pregunta flotando.